Nos encontramos en la presentación sobre física mecánica, el tema movimiento circular, presentado por Lady Patricia, Jorge Hernán, Juana Valentina y quien les habla, Everard Ley. Somos del programa de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. El tema del día de hoy es movimiento circular, así que vamos a ver primeramente algunos conceptos sobre el movimiento circular y el movimiento circular uniforme y uniformemente acelerado, así como su comparación o influencia en algunos fenómenos. Bueno, tenemos que el movimiento circular uniforme es el que presenta un cuerpo, un objeto o una partícula en la que su movimiento forma una trayectoria singular, en la que la magnitud de su velocidad es constante, es decir, que siempre posee la misma rapidez. ¿Listo? Recordemos algunas cosas básicas que son las partes de un círculo. Tenemos que una circunferencia siempre tiene su diámetro, está conformada por un eje central y que la distancia entre ese eje central y un punto en la circunferencia es lo que conocemos como el radio. También tenemos que el diámetro es la distancia que hay entre dos puntos de la circunferencia que están en lados opuestos y que siempre equivalen a 2 veces el radio. Algunos ejemplos de lo que es el movimiento circular los podemos ver en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo en los ventiladores, ya que las aspas siempre giran en torno a un punto central de una forma constante. Asimismo, las ruedas de las bicicletas, las hélices de los helicópteros, siempre girando en torno a un punto central. O asimismo, incluso las lavadoras, cuyo tambor normalmente realiza movimientos circulares constantes. Algunos conceptos que vamos a definir en el movimiento circular uniforme. Tenemos acá una circunferencia con su punto central. A esta distancia la conocemos como el radio. ¿Listo? Tenemos el primer concepto, que es el periodo. El periodo, representado por la letra T, es el tiempo en que tarda un objeto en dar una vuelta completa. Este normalmente lo trabajamos en segundos. También tenemos la frecuencia, que la frecuencia la representamos por la letra F y se define como la cantidad o el número de vueltas que realiza el objeto en una unidad de tiempo. Es decir, también la conocemos como revoluciones. Por ejemplo, si la unidad de tiempo es un segundo, entonces la frecuencia está dada por la cantidad de vueltas que ese objeto realiza en un segundo. La unidad comúnmente la conocemos como Hertz y la representamos mediante Hs. O también la podemos ver como RPM, que son las revoluciones por minuto cuando manejamos una unidad de tiempo en minutos. Tenemos que la relación entre el periodo y la frecuencia nos encontramos en que son cantidades recíprocas. Es decir, que si multiplicamos el periodo por la frecuencia, nos va a dar igual a 1. Por ende, podemos despejar tanto el periodo como la frecuencia, de tal forma que encontramos que el periodo es igual a 1 sobre F, que es la frecuencia. Y asimismo, tenemos que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Con algunos conceptos tenemos a la velocidad tangencial. La velocidad tangencial se llama así porque el vector velocidad, es decir, en nuestra circunferencia, perdón, que quedé un poco chueca, pero tenemos que el vector velocidad, tenemos acá la circunferencia y la velocidad. El vector velocidad siempre va a estar así, va a tocar un punto en la circunferencia. Por eso se llama velocidad tangencial. ¿Por qué? Porque siempre el vector velocidad es tangente
al círculo. Recordemos que la recta tangente pues, es aquella que toca en un punto a la circunferencia. Por tanto, tenemos que, siendo en la velocidad lineal uniforme, teníamos que la velocidad era igual a d sobre t, la distancia sobre el tiempo. Ahora, como se trata no se trata como tal de una distancia circular lineal, sino de una circunferencia, entonces hablamos de que la velocidad es igual a s sobre la unidad de tiempo, definiendo a s como el arco que hay de este punto, por ejemplo, a este otro. Por ende, asimismo, tenemos que la velocidad tangencial, la cual la vamos a definir de la siguiente manera, es igual a 2pi por r sobre la unidad de tiempo. También tenemos otro concepto que es la velocidad angular. La velocidad angular está representada por la letra omega de una letra griega y se da de la siguiente fórmula: del ángulo θ sobre la unidad de tiempo, siendo el ángulo θ el ángulo que se forma entre el punto A y el punto B. Este ángulo central lo definimos como θ. Esos son algunos conceptos básicos del movimiento circular uniforme. Pasaremos ahora con el movimiento circular uniformemente acelerado. Buenas noches. Hoy hablaremos sobre el movimiento uniformemente acelerado. Participantes: Lady Patricia Valderrama Joven, Jorge Hernán Borrero, Everarley Muñoz y Juana Valentina Velasco. Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Corporación Universitaria Minuto de Dios. NRC 59804. Física Mecánica, 17 de marzo del 2023. ¿Qué entendemos por movimiento uniformemente acelerado? Que se basa precisamente en aquel movimiento donde los objetos siguen una trayectoria circular y su velocidad angular no permanece constante, es decir, que varía cada unidad de tiempo mientras en su aceleración angular permanece constante. Para poder dar solución a problemas de este tema se utilizarán diferentes fórmulas, como vemos en la imagen. Dentro de este mismo movimiento encontramos la velocidad angular. La velocidad angular aumenta o disminuye linealmente cuando pasa una unidad de tiempo. Por lo tanto, podemos calcular la velocidad angular en el mismo instante. ¿Cómo? Miramos la fórmula. La fórmula de la velocidad angular de una partícula en un movimiento circular uniformemente acelerado en el sentido de la aceleración angular A puede ser contrario al de la velocidad angular W. Si la aceleración angular es negativa, sería un caso de movimiento circular uniformemente retardado. Encontramos la velocidad tangencial, que es el producto de la velocidad angular por el radio. La velocidad tangencial también se incrementa linealmente mediante la siguiente fórmula, dándose así igualmente la posibilidad de aceleración negativa que se describe en el apartado anterior. También encontramos la aceleración tangencial. La aceleración angular en el movimiento circular uniforme acelerado es constante. Se calcula con el incremento de la velocidad angular desde el instante inicial hasta el final partido por el tiempo. Para ello vemos la siguiente fórmula, haciendo sustituciones en la fórmula de la posición, sabiendo que el tiempo se puede expresar dejándola en la fórmula de la velocidad angular como se ha hecho en la igualdad. Esperando y despejando aceleración. Queda en esta fórmula de aceleración angular sabiendo las velocidades angulares inicial y final y los ángulos inicial y final sin depender del tiempo empleado. La relación entre la aceleración angular y la aceleración tangencial en este movimiento es el siguiente. También podemos encontrar la aceleración centrífuga,
que apunta hacia el centro de una trayectoria curva y es perpendicular a la velocidad del objeto. Hace que un objeto cambie su dirección y no su rapidez a lo largo de una trayectoria circular, también llamada aceleración radial. En el sistema de unidad es metros sobre segundo cuadrado. La aceleración centrípeta en los movimientos circular uniformemente acelerados se halla mediante la siguiente fórmula. Para ello, tenemos un ejemplo donde un engranaje se gira a razón de 19 radios sobre segundo y se desacelera a un ritmo de 5.5 radios sobre segundos cuadrados. ¿Cuál es el desplazamiento que se tiene el engranaje antes de detenerse completamente? Sacamos los datos y llegamos a la fórmula y hacemos el cambio de números. Por lo tanto, que el resultado nos va a dar de 32.82 radianes como desplazamiento del engranaje antes de detenerse. Muchas gracias. Movimiento circular y la relación con los eclipses, presentado por Juana Valentina Velasco Campos. Movimiento circular es un movimiento curvilíneo cuya trayectoria es una circunferencia. Son ejemplos el movimiento de cualquier punto de un disco o una rueda en rotación, el de los puntos de las manecillas de un reloj. Como primera aproximación es el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra y del electrón alrededor del protón en un átomo de hidrógeno. Un punto de referencia son los lugares que facilitan la ubicación de un lugar. Generalmente se pueden encontrar algunos puntos de referencia. Además es el desplazamiento que ejerce un objeto desde el punto de referencia de su estado final a una nueva ubicación. Fuerza gravitacional. El simple hecho que los objetos tengan masa generan una atracción entre estos. En algunos casos se puede considerar la fuerza de la gravedad que un planeta ejerce sobre los objetos es constante. Además, los cuerpos celestes es necesario utilizar la ley de la gravitación universal, como por ejemplo el sistema Tierra-Sol. Movimiento de rotación es el movimiento continuo que realiza la Tierra girando sobre su eje imaginario llamado eje terrestre. Cada vuelta completa le lleva a la Tierra 24 horas y se denomina día solar. Para entender más a fondo, es la rotación de un movimiento definido en una determinada espacio que conserva al menos un punto en su posición original. Puede describirse, por ejemplo, el giro de un cuerpo rígido alrededor de un punto fijo. ¿Cómo se genera un eclipse? Cuerpos involucrados en un eclipse: Sol, Tierra y Luna. ¿Cómo se produce un eclipse? Un eclipse se produce cuando un planeta o una luna se interpone en el camino de la luz del Sol en la Tierra. Podemos experimentar dos clases de eclipses: eclipses solares y eclipses lunares. Un eclipse solar total ocurre cuando la luna cubre completamente el disco solar. Las protuberancias solares pueden verse a lo largo del limbo, así como los finales de la corona. ¿Cómo se llama el movimiento que se realiza alrededor del Sol? Con la traslación es el movimiento elíptico que se realiza la Tierra alrededor del Sol con una duración de 365 días, 5 horas y 48 minutos, a una velocidad de 7.000 kilómetros. Cuando la Tierra completa una revolución completa con respecto al Sol, decimos que ha pasado un año. La traslación es el movimiento que realiza la Luna junto con la Tierra alrededor del Sol, tardando el mismo tiempo
que la Tierra en realizar el recorrido. Esta rotación es un movimiento que realiza la Luna al girar alrededor de su propio eje. ¿Cómo se produce el movimiento de traslación? Este movimiento de traslación ocurre cuando la Tierra completa una revolución alrededor del Sol. Siendo responsable de las estaciones, este movimiento está ligado a la rotación del planeta. El movimiento de traslación está asociado a la existencia de estaciones dinámicas climáticas, además de eventos como solsticios y equinoccios. Un eclipse es un lugar geométrico de todos los puntos de un plano para los cuales se cumple que el cociente entre sus distancias a un punto fijo que se denomina foco y a una recta llamada directriz permanece constante es igual a la excentricidad de la misma. La luna nueva se encuentra más cerca de la Tierra. La penumbra alcanza la superficie de esta y observador en A verá un eclipse total. Si la luna nueva está más lejos, la umbra no llega a la Tierra, que se observa en el punto B. En la antepenumbra verá un eclipse anular. Los observamos en el punto C. En la penumbra apreciarán eclipses parciales. Relación movimiento circular con las fases de la Luna. La Luna describe un movimiento circular uniforme, periodo aproximadamente de 27 días, pero en este movimiento acelerado, aunque no cambia su velocidad lineal, cambia la dirección de movimiento de que origina una aceleración normal o centrípeta. Según la primera ley de Newton, si sobre un cuerpo no se ejerce ninguna fuerza, permanecerá en reposo. Se moverá con el movimiento rectilíneo y uniforme. La Luna o cualquier objeto al girar está sometido a una fuerza central, ya que cambia de dirección y de sentido, por lo tanto tiene una aceleración. La Luna gira alrededor de su eje de rotación en aproximadamente 27.32 días. Se traslada alrededor de la Tierra en el mismo intervalo de tiempo. De ahí que siempre nos muestra la misma cara. Fases de la Luna. Las fases lunares son los cambios aparentes de la porción visible iluminada del satélite debido a su cambio de posición respecto a la Tierra y el Sol. El ciclo completo denominado lunación es de 29,53 días. Luna nueva. Corresponde a la luna nueva tradicional y es la primera aparición de la luna en el cielo 2 días después de haberse producido la luna nueva. Luna creciente. Es el intervalo que hay entre la luna nueva y la luna llena. Normalmente la gente solo hace referencia a fase cuarto creciente, pero realmente la luna se encuentra en fase creciente. Cuarto menguante. Ocurre cuando los rayos que unen a la Tierra con la Luna y el Sol forman un ángulo de 90 grados. De esta forma, lo que sucede es que la Tierra inicia únicamente. Es posible observar solo la mitad del disco lunar. Luna llena.
es la fase lunar que sucede cuando nuestros planetas se encuentran situados entre el Sol y la Luna, casi alineados. En este momento, el ángulo de elongación o de fase del satélite es de 180 grados y la iluminación es del 100%. Muchas gracias.